Buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tercera sesión sincrónica de nuestra asignatura electrónica. En este mismo orden, pues quiero mencionarles que estaremos visualizando ya el contenido prácticamente relacionado a nuestra segunda unidad. Es importante que hagamos énfasis siempre en la visualización de nuestro módulo. Pero antes de iniciar en contenido y en materia en particular, quiero visualizar nuevamente la plataforma, detallar las actividades y nuevamente darles un recorrido por la parte fundamental que ustedes tienen que visualizar siempre al momento de ingresar a la asignatura, a la plataforma, para que estén atentos y sepan de una u otra manera cuál es el contenido, cuál es la temática que estamos trabajando nosotros desde este momento, ¿sí? Desde esta semana, por lo menos en esta que estamos transcurriendo, esta es nuestra tercera semana. Eso significa que ya prácticamente estamos llegando a la mitad de la ejecución del curso. Entonces, sí quiero que por favor estén muy atentos. Nuevamente recalco, por el foro de, digamos, de dudas, inquietudes que tenemos ahí de consulta y por el número de WhatsApp que les he compartido en los espacios, digamos, en los espacios que pues, les socialicé, les expresé que sería ideal que me escribieran para poder tener un acceso y una respuesta mucho más rápida, porque así como les mencioné, puedo tener de una u otra manera alguna sesión sincrónica con otros compañeros suyos, entonces si quiero hacer un poquito de énfasis ahí. Bueno, permítame, voy a compartir, voy a mostrar lo que quiero compartir con ustedes en esta semana. Un momento. Ok, ahora que estamos observando nuestra pantalla compartida, aquí estamos. Nos vamos a ubicar en el inicio del curso. Quiero recordar nuevamente que esta es una visión general, nuestro menú principal de la plataforma, donde puedes revisar y darte, digamos, espacios donde puedes consultar, como en la mesa de ayuda, que es Mavi. Aquí una guía básica para el uso de esta plataforma, en particular no solamente para la asignatura, sino para todas, que esta plataforma que tenemos nosotros en la universidad, en Uniremington, es Moodle. Bueno, primera parte que es importante que ustedes ubiquen cada semana, cada vez. Semana, unidad, actividades, el porcentaje que tienen esas actividades y lo más importante, las fechas en que inician y cierran, ¿verdad? Inicio o fin. Nosotros estamos aquí en el número 2, las actividades correspondientes a un foro, una tarea, que tienen el porcentaje siguiente, 3% el foro, 4% la tarea. Está abierta a partir del 7 de septiembre hasta el 13 de años, pero se analizan cuando estos suman, incrementan o pueden también decrementar la nota que ustedes lleven. En este caso, lo que es foro, tareas, apoyándose, ir demostrando a través de ellas, digamos, todo su aprendizaje en particular. Bueno, luego de haber ubicado esta parte que es nuestro plan estratégico, ahora sí nos vamos a ubicar en el módulo con el que vamos a guiarnos en la noche de hoy.
problema de internet. Dificultad, agradezco me comprendan por favor en esa parte. Bueno, nuevamente estamos aquí donde les mencioné. Yo no estoy contigo, ahora que me acuerdo. Te pedí la contraseña y no me la diste. Sí, me lo dijiste. Ok. Disculpen ese pequeño impasse de conectividad. En este momento, pues, estaba tratando, pero ya se logró la conexión. Bueno, seguimos con la sesión en este caso. Te da avisos. Nosotros vamos a encontrar el de la semana número 3, que es lo que vas a visualizar. Este mensaje es el que estarás identificando, que semana a semana te va a aparecer, te indicará la semana en que nos encontramos, las fechas de cuándo a cuándo va esta semana y las actividades que están disponibles. Pero importante es el contenido temático que estaremos visualizando nosotros o conversando en la noche de hoy en esta sesión y las actividades como tal. Automáticamente te va mencionando la sesión sincrónica, qué día es y la hora en particular, como por ejemplo hoy. Muchas de las personas pues me preguntan, profe, ingeniero, disculpe, cuando he querido hacer parte de las sesiones sincrónicas no he podido acceder a estas. Bueno, no te preocupes, que acá en la parte superior que llamamos sesiones sincrónicas, usted le da clic y va a aparecer aquí las sesiones, aquí están los enlaces. Usted a darle clic en esta sesión va a ingresar aquí automáticamente a Teams. Grupo que estará conectado. Entonces, esto para que por lo menos estemos familiarizados y sepamos las rutas que podemos abordar al momento de participar en las sesiones sincrónicas, en visualizar el contenido que nosotros queremos realmente visualizar, trabajar dentro de nuestra plataforma. Entonces, regresándonos un poco, ya hemos trabajado la primera unidad, nos encontramos en la segunda unidad y en esta unidad vamos a visualizar nuestra vista general. Aquí encontraremos nosotros todos los contenidos que vamos a trabajar en este caso. Por ejemplo, vamos a tener presente circuito eléctrico, las leyes para los circuitos, teoría de la caso, estas últimas temáticas no se van a visualizar después. El objetivo principal es que usted utilice las leyes básicas de la electricidad que rigen a los circuitos y las sepas utilizar, sepas identificarla en el caso que estemos haciendo un análisis de algún circuito en particular. ¿Ok? Entonces, continuamos. En los recursos de aprendizaje que van a aportar y van a apoyar a todo esto que ves acá, pues aquí vemos circuitos. Este es un recurso multimedial sobre circuitos mixtos, circuito electrónico básico, ¿sí? Y conceptos sobre la introducción a los circuitos eléctricos, así como tenemos estas lecturas de aprendizaje que van a soportar cada uno de los contenidos que estamos visualizando nosotros en la noche de hoy. Bueno, el foro y la primera tarea, que son las que están ahí activas, que vamos a visualizar para esta semana. En este foro
usted como participante va a dar respuesta a al siguiente interrogante. Pero antes de esto, debes de tener presente que al momento de hacer tu aporte en este foro, debes de por lo menos tener presente que a cada una de las participaciones de tus compañeros tú tienes que hacer un aporte, ¿sí? Tienes que, digamos, por alguna u otra manera, responder a ese aporte en particular. Es importante tener en cuenta las referencias bibliográficas, de dónde sacas la respuesta con la que estás dando o utilizando como base para dar respuesta a esta pregunta, que dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de implementar circuitos electrónicos, perdón, en las soluciones de automatización de una empresa moderna, bajo ciertos estándares de globalización y la competencia leal? Entonces, ¿a qué se quiere con esto? Que usted inicialmente, además de trabajar el concepto, el ejercicio, identificación de las leyes, ¿sí? Reconocimiento de las fórmulas, también abordes, por así decirlo, digamos, el mundo actual. ¿Qué ventaja nos trae el uso, el reconocimiento de todos estos elementos en particular? ¿Listo? Entonces, eso para que por lo menos entremos en materia y logremos contextualizar en qué es lo que queremos con este foro. Y la tarea, que es esta que está acá, en este caso, esta tarea va a estar dividida en 4 fases. O la primera fase en la que ella se encuentra, que vamos a hacer una indagación paso a paso sobre el concepto de lo que es un circuito eléctrico, las leyes para los circuitos y el concepto, en este caso solamente concepto, no vas a trabajar algún otro, a profundizar un poquito más sobre la temática de lo que es la corriente continua y alterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque la segunda parte de esta actividad es que debes de desarrollar un mapa conceptual. ¿Y qué implica? Que debes de relacionar cada uno de estos temas que consultaste y al momento de desarrollarlo debe visualizarse esa relación. Entonces, digamos, se recomienda esta herramienta en particular y el link para que puedas utilizarla es una recomendación, no es una camisa de fuerza trabajarlo, solamente es una recomendación por parte de su docente. Luego vas a presentar un informe en Word de 7 hojitas, donde vas a identificar primera hoja, presentación, segunda hoja, el contenido temático, tercera hoja, toda la indagación, así como la tercera, la cuarta y la quinta. La sexta hoja, el mapa elaborado, y la séptima hoja podría ser básicamente todo lo que nosotros correspondemos aquí a la bibliografía. En caso contrario, si no quieres llevarte tantas hojas en ese orden, pues obviamente vas a visualizar dentro del módulo guía, en la página 38 y 42, unos ejercicios que están de aprendizaje, que igual están paso a paso visualizados para que podamos implementar las leyes en este caso, ¿sí? Estos son ejercicios básicamente relacionados a esta parte. ¿Hasta cuándo está abierto? Hasta el 13 de septiembre, ¿ok? Entonces, regresamos. Y esto es básicamente lo que estaremos identificando nosotros, este foro y esta tarea. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Como esta unidad corresponde a los circuitos básicos, tipos de circuitos básicos, perdón, y las leyes de electricidad, pues nosotros vamos a enfocarnos ahorita en nuestro módulo, la página número 30, ¿sí? Básico y las leyes de la electricidad. Aquí en particular hay un enlace dentro de nuestro módulo. Es un enlace de un recurso multimedial relacionado sobre el concepto de potencia eléctrica, así como el otro que habla sobre la ley de Joules. Aquí, estos dos recursos multimediales te van a permitir, digamos, lograr una inmersión en estos conceptos para que después logremos entender a ciencia cierta todos esos conceptos que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Bueno, nos vamos a enfocar aquí, la página número 31. En este mapa conceptual es importante que tengas presente que a partir de aquí nosotros vamos a trabajar a identificar las leyes, ¿verdad? Cuando hablamos de circuitos básicos y de leyes de electricidad, al concepto de corriente continua y corriente alterna. Cuando hablamos de las leyes, en nuestro curso vamos a enfocarnos sobre las leyes de Ohm, las leyes de Watts y las leyes de Joules. Estas leyes son las leyes en que nosotros vamos a basar todo el estudio, todo el reconocimiento de los circuitos
eléctrico que estaremos identificando. Pero para esto también debemos de contemplar dentro de los circuitos eléctricos qué tipo de corriente estaremos estudiando, trabajando. Entonces, la primera, que es la corriente continua, estaremos identificando unos tipos de circuitos orientados a la configuración de sus elementos de forma serial, paralela o mixta. ¿Sí? Entonces, aquí estaremos estudiando distintas características, distintos comportamientos, como que ellos tienen, el voltaje, ¿verdad? De cada uno de estos. Así como en el caso de la corriente alterna, solamente no se va a trabajar en intensidad en este caso, sino que estaremos trabajando todo lo relacionado a las características del voltaje pico, el voltaje pico a pico, el voltaje eficaz, la periodicidad y la frecuencia de esta en particular. Entonces, vamos a abordar cada uno de estos conceptos que vemos aquí para poder ir familiarizando cada elemento. Primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a un circuito eléctrico, nos estamos refiriendo a aquella conexión por medio de conductores de elementos como es una fuente de alimentación, unas resistencias denominadas bobinas, diodos, transistores, que en este caso van a utilizar la corriente eléctrica para cumplir un objetivo determinado, que puede ser alimentar o sostener algún tipo de dispositivo electrónico, ¿ok? Aparece un concepto también denominado circuito mixto. En este caso, cuando hablamos de mixto, teniendo en cuenta la palabra mixto, nos está enfocando a que va a ser un circuito que va a tener elementos conectados de forma serial y elementos conectados de forma paralela. De la misma manera, cuando son circuitos paralelos, encontraremos simplemente terminales de forma paralela. Lo mismo para un circuito serial. El circuito serial solamente estará haciendo referencia a elementos que estarán organizados o identificados en una trayectoria de manera serial. Entonces, también reconoceremos el concepto de corriente alterna, que en este caso estaremos trabajándola, estudiándola, identificándola como aquella que puede cambiar su magnitud y dirección en el periodo de tiempo. Esta va a permitir que se mueva a una dirección, a otra o a un periodo de tiempo dado en particular que estaremos ingresando. Aparece el concepto de corriente continua. Cuando nosotros identificamos el concepto de corriente continua, la podemos ver como aquella que idealmente no cambia con el tiempo y además fluye en una sola dirección. Ese es el concepto de corriente continua. Muchas veces es identificada al momento de ser graficada por medio de una línea recta. Cuando hablamos nosotros de frecuencia, nos estamos refiriendo al número de ciclos en periodo de tiempo dado de la cantidad de veces que se va a repetir una señal en particular, ¿verdad? En este caso, pues una señal de alimentación eléctrica. Ahora, existen dentro de todo este tipo de organización de circuitos eléctricos unas leyes que han sido dadas por ciertas personas según la literatura establecida en la electricidad y en la electrónica, que nos permiten estudiar un poquito más toda aquella relación científica que nos permita, digamos, por así decirlo, afirmar la relación que constantemente va a existir entre una o varias variables que van a estar implícitas o van a estar teniendo influencia dentro de todo la representación de alguna propiedad o característica de los circuitos eléctricos. Así como vemos la ley de Joules. En este caso, así como la ley de Joules, la ley de Ohm, la ley de Watts, son leyes que fueron establecidas, en este caso, por personas que en una u otra manera hicieron un estudio determinado, como lo vimos en la sesión sincrónica anterior, y digamos, a raíz de ello, se estableció esta ley para estudiar algún comportamiento en particular de algún tipo de circuito electrónico. También vamos a encontrar, como lo mencionaba, la de Joules, la de Watts y la de Ohm. Cuando hablamos de la ley de Joules, es una ley que va a relacionar netamente la ley de Ohm y la ley de Watts. Pero cuando hablamos de la ley de Ohm, solamente, como lo vimos en la sesión sincrónica anterior, estaremos identificando una variable denominada voltaje, otra denominada corriente y la otra denominada resistencia, a la cual se le estará identificando a la corriente como la intensidad. También vamos a hablar sobre la ley de Watts, que esta es una ley que va a relacionar el voltaje, la corriente, pero aquí no vamos a identificar la resistencia, sino simplemente la potencia eléctrica. Mencionamos la sesión sincrónica pasada, por si acaso desean o reconocen identificarla la anterior y pueden revisarla. Como ya lo mencionamos, el concepto de periodo, que es el tiempo que dura un ciclo de señal en particular y que también se puede demorar la señal en completarse como tal.
El estudio dentro de el tipo de corriente alterna que vimos nosotros del voltaje eficaz, aquí lo vamos a referir al valor del voltaje equivalente en una corriente directa, así como el voltaje pico, que la podemos identificar como el valor máximo que es tomado desde el eje de referencia, que es el eje de tiempo, hasta el pico positivo o el pico negativo. Cuando nos identificamos el concepto de voltaje pico a pico, nos estamos refiriendo a un valor absoluto del voltaje entre el pico positivo y el pico negativo. Entonces, ahora hacemos un paréntesis y nos vamos a enfocar a lo que es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico va a estar compuesto por esos conceptos que vimos anteriormente, pero principalmente podemos decirlo que en su concepto básico está formado por una fuente de alimentación donde va a estar, digamos, ese elemento en particular que nos va a alimentar el circuito, valga la redundancia de la palabra, en voltaje. Encontrar unos conductores, en este caso, pueden ser alambres, y elementos en particular que estarán componiendo nuestro circuito, como son resistencia, condensadores, bobinas, diodos, transistores, entre otros, ¿verdad? Que van a utilizar este tipo de corriente, ¿sí? Para cumplir un objetivo determinado. Por ejemplo, en un momento podemos tener el circuito eléctrico para encender un bombillo. En este caso, este lo que busca es controlar el sentido de giro de un motor entre uno y otro en particular. ¿Sí? Eso puede ser un ejemplo muy sencillo. Para esto es importante que identificamos las leyes para los circuitos, las leyes fundamentales, ¿verdad? Pero yo quiero que hagamos un paréntesis y visualicemos esto que vemos acá. Corriente, ¿verdad? Pues nosotros en la clase pasada, en la sesión sincrónica pasada, hablamos de ciertos tipos. Y en los tipos de la corriente, tenemos corriente continua y corriente alterna, pero ambas mantienen una variación. Cuando hablamos de corriente continua, hay un tipo de corriente continua que puede ser un tipo de corriente exponencial, ¿sí? Así como cuando hablamos de corriente alterna, también tenemos un tipo de corriente que puede ser de tipo sinusoidal. En este caso puede ser un tipo de corriente alterna de tipo amortiguada, como lo vemos acá, presentará este comportamiento, ¿sí? Durante el transcurso del tiempo, así como la exponencial que vemos aquí como este comportamiento que podemos identificar. ¿Listo? Es la que más se usa o la que más se adapta a nivel de la industria. Tiene características de tipo real porque va a adoptar y va a reflejar el movimiento real de la corriente. Y su tipo de medida es a través de un amperímetro, ¿sí? Un dispositivo comúnmente conocido para poder identificar todo lo que nosotros queremos trabajar acá, la potencia en particular de algún dispositivo que tengamos nosotros presente. Bueno, eso como para compartirles este concepto antes de entrar al conjunto de leyes que vamos a ver nosotros a continuación. Bueno, como vimos, básicamente ejemplos de circuito en particular, aquí vamos a ver que para poder hablar de circuitos ya hablamos sobre el tipo de corriente que tenemos, entonces también podemos ver o trabajar que un circuito eléctrico, como lo vimos desde la bombilla, puede tener en particular un switch que permitirá o no el acceso de la corriente. ¿Hacia dónde? Hacia el dispositivo que estamos encendiendo nosotros, como lo vemos aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, va a existir un switch o un interruptor que pueda, como la palabra dice, interrumpe o no interrumpe la generación de una carga en particular, ¿verdad? O de esa fuente que yo había identificado anteriormente. Aquí tenemos ciertos ejemplos, como hemos visto, y esto fue lo que vimos nosotros en la sesión anterior sobre magnitudes en particular. Bueno, ahora nos vamos a referir a la primera ley que hemos nosotros trabajado y que mencionamos de una u otra manera. La sesión sincrónica anterior, profundizar un poquito más sobre esta ley, la ley de Ohm. ¿Sí? Como lo vimos, es una ley que en este caso fue mencionada o identificada básicamente en honor a George Simon Ohms. En este caso, ¿qué se buscaba? Analizar o estudiar todo lo relacionado al voltaje. En este caso se identifica la siguiente fórmula,
donde podemos nosotros, a través de ciertos despejes, tener claro el comportamiento de esta dentro de un circuito. Si yo quiero identificar a qué equivale la intensidad, a qué equivale la resistencia o el voltaje en particular que tengamos nosotros, pues ya aquí lo vemos. Por ejemplo, la variable intensidad o la variable corriente que estamos trabajando nosotros acá es medida a través de amperios. La identificamos dentro de nuestra fórmula con la letra I. La variable voltaje es identificada a través de voltios con la letra V. Y en este caso, de los dispositivos eléctricos, electrónicos que tenemos nosotros aquí visualizados, estará trabajada con la letra R y se medirá a través de ohmios. ¿Sí? ¿Cómo se mide? A través de un ohmómetro. Bueno, es importante tener esta regla. En toda parte la van a encontrar. Ustedes la van a visualizar y se van a familiarizar con ella. Es el nosotros jugamos un poco para poder identificar cómo puedo calcular el voltaje de la corriente o la resistencia. ¿Sí? ¿A qué equivale? ¿Cómo lo puedo calcular yo dentro de un circuito en particular? Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio de aprendizaje que vemos aquí. Se dice que si un circuito eléctrico, la tensión tiene un valor de 110 voltios y la resistencia un valor de 30 ohms, el valor de la intensidad, teniendo en cuenta la recomendación que me dan aquí en nuestro módulo, que me dicen, usted tapará en el triángulo con un dedo la variable que va a calcular. Aquí me dicen que debo calcular ¿qué? Si un circuito eléctrico, la tensión tiene un valor de 110 voltios y la resistencia de 30 ohms, ¿a qué equivale la intensidad? Significa que voy a calcular la intensidad, la I. Al taparla con el dedito, es que el voltaje sobre la resistencia. Entonces significa que sería lo que vemos acá, el voltaje, 110 voltios, representación de la magnitud de las unidades, podemos ir básicamente y proceder a determinar la corriente eléctrica. Tengamos presente que una está en voltios y la otra está en ohms. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Hacer una conversión. Y esta conversión, por así decirlo, viene de la siguiente manera. Al pasarla de ohmios, y acuérdense que el voltaje viene en amperios, entonces nosotros tenemos que hacer una conversión inicialmente. ¿A qué equivalen? Bueno, generalmente se recomienda hacer una regla de 3 simple para poder hacer las distintas transformaciones que nosotros vimos en la sesión anterior que vimos acá, que tenemos los distintos valores con que nosotros podemos ir haciendo la representación y equivalencias de cada una de estas. Permítame lo muestro acá. Aquí lo vemos. Por ejemplo, en ohms, aquí es igual. Nosotros estamos pasándola a miliohms. ¿Listo? Entonces, por eso pasamos a esa transformación, en particular a ese ejercicio. Entonces, como lo vimos aquí, ahora hacemos la transformación de este. Aquí está el ejercicio. ¿Es este? Sí. Acá. Es este el ejercicio. Listo. Que equivale. Entonces, el motor posee una resistencia. Aquí me menciona lo que debo de hacer. Como tal. Las unidades con que voy a trabajarla. Como hemos dicho, y reemplazamos en la fórmula. 110 sobre 30. Como habíamos dicho, voltaje sobre resistencia nos da 3,67 amperios. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio en particular que dice un motor posee una resistencia interna de 0.000035 miliohmios por cual circula una corriente de 61 miliamperios. Vamos a determinar la tensión aplicada. Cuando hablamos de tensión nos indica que vamos a aplicar el voltaje. ¿Sí? La tensión o el voltaje dentro de ese circuito en particular. Entonces, ¿a qué equivale? Nos vamos nuevamente acá. Voy a calcular el voltaje, significa que tapo la variable que voy a consultar, que es el voltaje, y me queda I por R. Entonces,
La variable a calcular de esta manera sería aquí. Antes de esto, de reemplazar, se debe llevar a las magnitudes, como lo había mencionado antes, por las unidades fundamentales. Como la resistencia está en 1000 ohmios, entonces la vamos a multiplicaremos por, perdón, millones de ohmios, millones de ohmios, perdón, que es la M mayúscula, la estaremos multiplicando por 1.000.000 para pasarla a ohm. ¿Sí? Y de esta manera nos quedaría a 35. Con ello se tiene que la resistencia es 35 ohmios. De igual forma, como la corriente está en miliamperios, la vamos a dividir entre 1000 para pasarla a amperios netamente. Y luego de pasarla a amperios netamente, la dividimos entre 1000, nos da 0,61. Con ello se tiene que la intensidad es igual a 0,061 amperios. Con esto ya habiendo realizado, perdón, el paso de estas magnitudes, la vamos a llevar a la siguiente fórmula. Aquí lo identificamos, ya tenemos las variables y reemplazamos en la fórmula. El valor es 0,061 por 35. Entonces, la tensión o el voltaje sería 2,135 volts. Y estos son los ejercicios que nosotros podemos ir identificando dentro de la ley de Ohms. Ahora pasamos a la ley de Watts. La ley de Watts, en este caso, va a relacionar lo que es el concepto de potencia, voltaje y de corriente. ¿Sí? Aquí ya no vamos a ver nosotros la resistencia, sino aparece la potencia. Entonces, aquí es igual la potencia como tal. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Nuevamente, como vimos en el anterior con el cuadrito de ohms, aquí nosotros podemos hacer despejes. Y al despejar de esta fórmula podemos calcular la potencia, calcular el voltaje y calcular la corriente. La corriente, en este caso la intensidad, sería potencia sobre voltaje. Y el voltaje es igual a potencia sobre intensidad. Ya sabemos, en este caso, que la intensidad la seguimos trabajando, la seguimos midiendo por amperios, el voltaje en voltios, pero la potencia en este caso en watts. ¿Sí? Como regla de la nomenclatura, para recordar, se utilizará también el mismo triángulo, como lo vimos, dado que es el mismo estilo. Entonces nosotros aquí tenemos el ejercicio de la lámpara, una lámpara incandescente que trabaja a 120 voltios y así. ¿Cuál será la intensidad en este caso? Si ya tengo el voltaje y la potencia en que trabaja. Entonces la fórmula me dice que si lo que voy a trabajar o a identificar, en este caso es la intensidad, estaríamos ocultando la I, ¿verdad? Entonces me queda potencia sobre voltaje. O nuevamente hacemos el cambio en particular, perdón, la representación de las magnitudes, como la vemos acá. Potencia es igual a ¿qué? A 100 W. La reemplazamos en la fórmula. Tenemos que la intensidad sería a 0,83 amperios, a 100 sobre 120. Obviamente porque están en las magnitudes que nosotros podemos trabajar. Así como tenemos los siguientes ejercicios que vemos aquí también. Y ahora nos vamos a referir a la ley de Joules. Esta ley de Joules es una ley que relaciona las dos anteriores, la ley de Ohms y la ley de Watt. La ley de Ohm indica el voltaje igual a intensidad por resistencia y la ley de Watt es potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces, al momento de reemplazar de la ley de Ohm en la ley de Watt, vamos a tener lo siguiente. P igual a voltaje por intensidad, entonces P es igual a intensidad por resistencia por intensidad. Y tendríamos nosotros la siguiente fórmula. A la potencia igual a la I al cuadrado, o a la intensidad al cuadrado, o la corriente al cuadrado por la resistencia. De esta expresión podemos detener o derivar lo siguiente, que la intensidad equivaldría a la raíz de la potencia sobre la resistencia. En este caso, la resistencia sería igual a la potencia sobre la I al cuadrado. Distintas variables o distintas fórmulas para representar esta ley en particular. Si en la ley de Watts representamos a la potencia igual a al voltaje por la intensidad, la podemos reemplazar en el valor de I por voltaje sobre resistencia. Entonces tendríamos nosotros que se tiene que la potencia sería igual al voltaje multiplicado por el voltaje sobre la resistencia. Y esta expresión
la podríamos identificar de la siguiente manera. Como vemos, potencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia. También tendríamos el equivalente al voltaje igual a la raíz de la potencia por la resistencia. En este caso, representaremos también que la resistencia podríamos verla en la ley de Watts de la siguiente manera. Que R, la resistencia, sería igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia en particular. Y en este caso ya ejerce un poquito más de complejidad la representación y la utilización de las leyes como la vemos acá, teniendo en cuenta que la ley de Joules integra o relaciona la ley de Ohm y la de Watts. ¿Para qué? Para poder hacer el cálculo o el análisis de los circuitos electrónicos que estaremos visualizando más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos un primer ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo que vemos acá, en la página número 39, perdón, de 38 a la 39, dice calcular la potencia que suministra una resistencia de 3 kilo ohm cuando se le aplica una tensión de 100 volts. La solución se la potencia a partir de la siguiente expresión. Teniendo en cuenta esta condición o esta restricción que me están colocando, eso indica que hay que relacionar esta fórmula o esta variable, ¿verdad? Con la ley de Joules. Entonces, antes de reemplazar, se debe llevar las magnitudes a las unidades fundamentales. ¿Cuáles son las unidades fundamentales? Como la resistencia está dada en kilo ohms, lo vamos a multiplicar por 1000 para pasarla a ohm, ¿verdad? En este caso, entonces sería 3 por 1000 equivale a 3000. Con ello se tiene que la resistencia estaría equivalente a 3000 ohms. Con esto produciríamos a calcular la potencia requerida. El dato sería que el voltaje sería igual a 100 voltios, como lo mencionamos acá, ¿verdad? Que es lo que me están diciendo, que la tensión y la resistencia que está ya pasada o transformada en la magnitud sería 3000 ohm. Reemplazamos, entonces P es igual al voltaje al cuadrado, sería 100 al cuadrado sobre 1000. Y tendríamos que esta tensión sería igual a 3,33 watts. Ese sería una forma sencilla de aplicar este tipo de ejercicio o este tipo en particular. Ojo, tenga presente que por lo general se menciona de qué forma se va a determinar el voltaje y la forma como se va a estar calculando, ya sea el voltaje, la potencia, la tensión. Y cuando esto surge, es importante detallarlo. Ok, estamos relacionando la ley de Joules en este caso. Por eso aparecen estas fórmulas en particular. ¿Listo? De esta manera, pues estaríamos cerrando un poco nuestra sesión sincrónica de hoy, pero sí quiero hacer una recomendación. Antes de esto, existe otra ley, y yo sé que en sus estudios, en su consulta, se van a dar cuenta. La ley de Ohm y aparece. La ley de Kirchhoff es una ley, digamos, muy estudiada, muy requerida en toda asignatura o todo curso de electrónica en particular. Esta establece que la suma algebraica de las intensidades, es decir, de las corrientes, en cualquier nudo del circuito deberá ser igual a cero. Asimismo, establece que es una sumatoria de tensiones del voltaje a lo largo de cualquier malla cerrada es igual a cero. Visualizaremos este ejemplo que vemos aquí. Y cuando hablamos de mallas, se identifican a esta zona, podemos acá, y a esta zona que vemos aquí. A eso es lo que se denomina la fórmula según la ley de Kirchhoff. ¿Qué quiere decir con esto? De aquí les dejo a que ustedes consulten, profundicen y lleguen, digamos, un poquito más amplio sobre esta ley, que es una ley muy importante para calcular e identificar, digamos, las tensiones en particular. ¿Por qué? Porque te permite solucionar circuitos donde vamos a encontrar elementos que están de forma serial y de forma paralela. En este caso, este que vemos aquí está de forma paralela. ¿Ya? Esto como recomendación por lo visto en la última sesión sincrónica que fue la de la vez pasada. También encontraremos la ley de la potencia, como ya lo mencionamos anteriormente, que es el ejercicio que realizamos, y cómo lo calculamos a través de watts, ¿ya? Que es la forma de medir la potencia como tal. Ya en este caso, más adelante estaremos viendo los tipos de circuitos, los circuitos de corriente continua, pues lo que ya mencioné que es una ley, que en este caso, si lo vemos, la intensidad nos va a mostrar
digamos, la magnitud, cómo va, básicamente la intensidad, la dirección de la intensidad en particular, cómo recorre el circuito. Entonces, para esto es la ley que queda para profundizar para la próxima sesión, que es la ley de Kirchhoff. ¿Listo? Que es a partir de acá, de la página número 40. Entonces, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud tener en particular con respecto a la asignatura, a las actividades en este caso, pues estaré muy agradecido, me las hagan saber por lo menos a través del WhatsApp, como lo vimos aquí, o al foro de consultas. Bueno, ahí están pendientes las actividades, quedo atento. Nos estamos viendo la próxima semana. Feliz noche para todos.